Hola, hola, familia de asterisco asterisco. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Como siempre, estamos emocionadísimos de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha robado corazones en todo el mundo, una historia de amor que ha traspasado la pantalla y se ha convertido en un fenómeno cultural. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, y de ese romance que nos mantuvo pegados a la pantalla en Senkalkap, o como la conocemos en español, Love is in the air. Vamos a explorar su historia, desde los primeros chispazos en el set, hasta ese amor eterno que prometían, y claro, también hablaremos de ese volverán que todos, o al menos muchos, aún anhelamos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y análisis sobre esta relación que sin duda, dejó una huella inolvidable en el mundo de las telenovelas turcas y en nuestros corazones. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás todo sobre tus series y actores turcos favoritos, análisis, chismes, teorías y mucho más. No te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Nos encanta tenerte aquí. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem. ¿Qué es lo que hace que una pareja de la pantalla se convierta en un fenómeno mundial? Creo que la respuesta es múltiple, pero en el caso de Hande y Kerem, la química era innegable desde el primer momento. Senkalkap nos presentó a Eda YLDZ, una joven decidida y apasionada, y a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador. Sus personalidades chocaban constantemente, pero detrás de cada discusión, de cada mirada intensa, se sentía una atracción magnética que nos mantenía al borde del asiento. Y esa química no era solo actuación. Era algo palpable, casi tangible, que trascendía el guión y se colaba en nuestras casas a través de la pantalla. Desde el inicio del rodaje, los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular. Las miradas cómplices, las risas fuera de cámara, las fotos que compartían en redes sociales, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Pero ambos se mantuvieron herméticos, negando cualquier relación más allá de la profesional. Sin embargo, los fans, con su agudeza característica, no se dejaron engañar. Cada gesto, cada palabra, era analizada con lupa, buscando la confirmación de ese amor que se palpaba en el aire. La simple manera en que se miraban, la forma en que Kerem rodeaba con el brazo a Hande fuera de las escenas, la naturalidad con la que interactuaban, eran indicios demasiado evidentes para ignorar. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los detectives virtuales, que buscaban pistas en cada rincón de sus publicaciones. Y la confirmación, finalmente, llegó. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Lo hicieron de una manera sencilla y natural, compartiendo fotos de sus vacaciones juntos en las Maldivas. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans estallaron de alegría, celebrando que el amor que veíamos en la pantalla se había hecho realidad. El hashtag #Anker se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Revistas y periódicos de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, confirmando el romance que todos sospechaban. Era la coronación de un cuento de hadas moderno. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Se mostraban enamorados, felices y compenetrados. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos juntos, de sus muestras de cariño. Eran la personificación del amor eterno. Viajaron por el mundo, desde las playas paradisíacas de las Maldivas hasta las calles históricas de Roma, compartiendo cada momento con sus millones de seguidores. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, asistiendo a estrenos y eventos, mostrándose orgullosos del éxito del otro. Se convirtieron en una inspiración para muchos, la prueba de que el amor verdadero existe y puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Su relación también influyó positivamente en la serie. La química entre Hande y Kerem se intensificó, haciendo que las escenas de amor entre Eda y Serkan fueran aún más creíbles y conmovedoras. La audiencia se entregó por completo a la historia, identificándose con los personajes y soñando con encontrar un amor tan apasionado y verdadero como el suyo. La conexión entre ellos era tan fuerte que traspasaba la pantalla, inundando cada escena de una autenticidad que cautivaba a los espectadores.
La serie se convirtió en un fenómeno global, siendo traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. El éxito de Senkalkam se debió en gran parte a la innegable química y al romance real entre sus protagonistas. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un capítulo oscuro. A principios de 2022, los rumores de una crisis en la pareja comenzaron a circular. Esta vez, los fans notaron algo diferente. Las publicaciones juntos disminuyeron, las miradas cómplices se volvieron más frías, y la alegría que irradiaban antes pareció desvanecerse. Finalmente la noticia que nadie quería oír se confirmó. Hande y Kerem habían terminado su relación. La confirmación llegó a través de fuentes cercanas a la pareja, que aseguraron que la ruptura había sido amistosa pero definitiva. La noticia fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos un símbolo de esperanza y de amor verdadero. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la idea de que se trataba de un simple rumor. Pero la realidad era innegable. Hande y Kerem habían tomado caminos separados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans se preguntaban qué había salido mal, cómo había terminado un amor que parecía tan sólido e indestructible. La ruptura de Anker fue un duro golpe para la fe en el amor verdadero de muchos. ¿Qué fue lo que pasó? Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y evitando alimentar los rumores. Se especuló sobre diferentes motivos, diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas profesionales incompatibles. Algunos apuntaron a la diferencia de edad entre ellos, mientras que otros sugirieron que la presión de la fama y la constante vigilancia mediática había afectado su relación. También se habló de celos profesionales y de la dificultad de compaginar sus respectivas carreras. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre Hande y Kerem parecen mantenerse intactos. En varias ocasiones, se les ha visto interactuando en redes sociales, felicitándose por sus proyectos profesionales y demostrando que a pesar de todo, siguen siendo amigos. Este gesto de madurez y profesionalismo fue muy aplaudido por sus fans, que vieron en ello una señal de que aunque su historia de amor había llegado a su fin, aún quedaba un lazo de amistad y respeto entre ellos. Y aquí es donde entra en juego ese volverán, que muchos aún anhelamos. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe. El tiempo dirá si sus caminos se volverán a cruzar. Mientras tanto, los fans siguen soñando con un final feliz para esta historia de amor que sin duda, ha sido una de las más inolvidables de los últimos tiempos. Algunos fans se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso, y que Hande y Kerem están destinados a estar juntos. Otros, más realistas, aceptan que su historia ha llegado a su fin, pero aún guardan la esperanza de que algún día, vuelvan a encontrarse y a darse una nueva oportunidad. Independientemente de lo que depare el futuro, lo que es innegable es el impacto que Hande y Kerem han tenido en el mundo del espectáculo. Su química en la pantalla, su romance en la vida real y su profesionalismo después de la ruptura los han convertido en un referente para muchos. Han demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la fama puede ser un arma de doble filo y que incluso después de una ruptura, el respeto y el cariño pueden prevalecer. Han establecido un nuevo estándar para las parejas de celebridades, demostrando que es posible mantener una relación pública con gracia y dignidad, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la realidad y la ficción pueden entrelazarse, creando un fenómeno que trasciende la pantalla y llega al corazón de millones de personas. Es una historia de amor, de pasión, de ilusión y también de desamor. Pero sobre todo es una historia inolvidable que seguirá resonando en nuestros corazones por mucho tiempo. Su impacto en la cultura popular es innegable, y su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Hande y Kerem. Hemos explorado su relación desde sus inicios en Senkalkam, pasando por su confirmación como pareja, su momento de máxima popularidad, hasta su dolorosa separación. Hemos analizado las posibles razones de su ruptura y hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre sus series y actores turcos favoritos.
Nos encanta saber que disfrutáis de nuestro contenido y que compartís vuestra pasión por las telenovelas turcas con nosotros. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué fue lo que más os gustó de Senkalkam? Queremos saber sus opiniones. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que os guste. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Estamos trabajando en nuevos vídeos sobre vuestras series y actores turcos favoritos, así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias por vernos. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.